Buenos días. Creo que estamos más o menos todos, todas. Algunos ha perdido por el café. En las mesas anteriores ha habido algunas palabras que han salido como reiteradamente, ¿no? La palabra crisis, la palabra adaptación, grupos vulnerables. Y varios de los ponentes han demandado o han llamado la atención sobre la necesidad de integrar a parte responsable de la respuesta a crisis en todo el ciclo de la crisis, desde la preparación a la posterior recuperación. En esta mesa vamos a hacer un poco de zoom a estas crisis, a los eventos climáticos extremos, con las personas que me acompañan, que tienen perfiles y se aproximan a este tema desde enfoques muy distintos, ¿no? Desde un enfoque más teórico, aquí a mi izquierda Héctor, hasta el enfoque más práctico, allá alejada más a la izquierda Marian, que viene a hablarnos desde el terreno y desde el barro. Les voy a dar, no me voy a enrollar más porque vamos bastante mal de tiempo. Solo avisaros que va a ser, creo, una mesa un poco caótica, porque ya me han dicho algunos que se van a levantar, otros no. Y ya me han avisado algunas que lo de los 15 minutos no lo van a cumplir. Así que si soy un poco borde, os prometo que en otros contextos no lo soy tanto. Va a empezar Héctor, responsable de clima en el gabinete de la ministra de Sanidad. Va a seguir Emi Vicente, que es presidenta del Consejo de Trabajo Social y del Grupo Estatal de Emergencias del Consejo. Y acaba Mariam, que es la jefa de los servicios sociales de un ayuntamiento afectado por la DANA, del Ayuntamiento de Alfafar. Cuando quieras, Héctor. Bueno, a ver. ¿Así? Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Jo voy a romper un poco el protocolo perquè volia aprofitar que estic avui a València, que és una ciutat que jo estime moltíssim i en una llengua que estime més encara, per a donar tot el meu suport als docents del País Valencià, que avui comencen la 5a setmana de vaga per unes reivindicacions que són justes i que són de sentit comú. I ara ja me passaré al castellà, perquè este valencià vallecà és un poc així dolent. No tengo el este. Vale. El primer mensaje que quería trasladar hoy es que España es el verdadero epicentro de la crisis climática en Europa. En la imagen de la izquierda veis la distribución de biomas que tenemos en España ahora, donde la mayoría es un bioma mediterráneo, y a la derecha veis lo que pasará en un escenario no de los más complicados, en los cuales pues, toda la zona, digamos, sureste de la península, ¿no? Incluido el País Valenciano, pero también Castilla-La Mancha, etcétera, estaría en zona de bioma desértico. Pero no es un desierto bonito como puede ser del Sáhara, sería una especie de desierto interior generado por la desertificación que provoca nuestra actividad. El segundo gran mensaje, que es el que obviamente me voy a centrar hoy, es que estos impactos climáticos no afectan a todas las personas por igual, ¿no? Hay gente, por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos de los que vamos a tratar, ¿no? Por un lado, digamos, personas mayores que están en este caso en un hospital donde no tienen, se ha roto el aire acondicionado en este caso, o al lado en una imagen de los incendios del año pasado en León y toda la contaminación y cómo afecta a eso. Esos impactos no les van a afectar a todos por igual, ¿no? Se ha comentado en la sesión anterior, así que pasaré un poco más breve para ahorrar tiempo. En realidad, el riesgo de un impacto climático es el producto de tres factores. Los peligros climáticos, que fundamentalmente son, digamos, ¿no? las condiciones atmosféricas, por así decirlo, pues, las consecuencias que tiene el aumento del dióxido de carbono en nuestra atmósfera, desde los incendios, las olas de calor, la exposición, que es un factor que tiene componentes geográficas y componentes socioeconómicas, y la vulnerabilidad, que fundamentalmente tiene mayoritariamente un componente en parte fisiológico, pero sobre todo socioeconómico, ¿no? Y que, como ha dicho antes Vidal, implica una diferencial sensibilidad a ciertos impactos, pero sobre todo una dificultad o una diferente capacidad de adaptación. Nosotros lo que presento hoy es un trabajo que estamos haciendo entre Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales para estudiar la vulnerabilidad climática en España, y nos hemos centrado en lo que consideramos los tres principales riesgos climáticos, peligros climáticos que va a haber en nuestro país, que ya está habiendo, ¿no? Que son los incendios, las olas de calor y las inundaciones. Son los tres grandes riesgos en España, están aumentando en frecuencia, en intensidad y en duración todos ellos. Son situaciones que a la vez tienen una variante de emergencias mucho más marcada en incendios y en inundaciones, y una variante digamos, de crisis de salud pública, que ahora es mayor en la parte de olas de calor, aunque no se descarta que en los próximos años tengamos situaciones de olas de calor que sean una emergencia, ¿no? Unas olas de calor extremas de más de 50 grados donde hay que pensar en evacuar a personal, etcétera.
Y para poner en contexto, ¿no?, si juntamos la mortalidad de los años 24 y 25, vemos que las olas de calor tienen 42 fallecidos por golpe de calor directa, es decir, gente que es certificada por un forense que ha muerto por golpe de calor. Esto es lo que reportan las comunidades. Luego el INE suele aumentar la cifra. Pero hay como 5.600 personas en 2 años, en 2 veranos en realidad, que tienen muertes atribuibles a olas de calor. Es decir, muertes que no son certificadas por calor, porque suelen ser asociadas a enfermedades, a vejez, pero que en realidad estadísticamente sabemos que ocurren siempre tras un aumento de las temperaturas. Si nos vamos a los incendios, los últimos 2 años fueron 14 fallecidos y debe haber unos 80 heridos o 60 heridos. Y en inundaciones tenemos el trágico ejemplo de la Dana, por supuesto, que son 238 fallecidos en el peor evento climático que hemos tenido en nuestro país. Cuando vamos a los factores de vulnerabilidad, lo que nos encontramos son una serie de factores que son en realidad transversales, aunque tienen diferentes pesos en cada uno de los peligros, ¿no? Quizá el más importante, uno de los más importantes es la edad, que tenemos sobre todo las personas mayores, pero también los muy jóvenes, ¿no?, porque junta factores fisiológicos. Esto es una cosa que es, las personas mayores tienen en general más problemas de termorregulación. Es una que es especialmente grave en las mujeres de más de 70-80. Por supuesto, muchos factores sociales también, ¿no?, una mayor soledad no es deseada, la pérdida de autonomía, la dificultad, la mayor sensibilidad a avisos. De forma que tenemos que el 95% de los fallecidos por calor, atribuibles a calor, que os decía antes, en España son mayores de 65 y el 65% son mayores de 85 años. Pero si nos vamos a los fallecidos de la Dana, por ejemplo, el 50% tenían más de 70 años cuando solo suponen el 15% de la población. Es decir, las personas mayores siempre van a ser uno de los grupos más vulnerables a cualquier evento climático. Luego también, en el caso del calor, también en las emergencias, por supuesto, tenemos los menores de 4 años, que son muy sensibles en concreto al calor, pero las consecuencias suelen ser menos graves. Estamos hablando de golpes de calor, hospitalizaciones, pero no hay una mortalidad atribuible al calor como la que tienen las personas mayores, salvo el típico caso que alguien se olvida a su hijo en el coche, esa desgracia, pero en general no tenemos efectos tan graves con personas mayores. El segundo gran factor es la renta y, en particular, la condición de la vivienda, ¿no? La población que está en riesgo de pobreza tiene 4 veces más probabilidad, un riesgo 4 veces mayor de sufrir impactos al calor. Y lo que estamos viendo es que, además, cada vez la pobreza energética, es decir, medida como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda, cada vez tiene más una situación de verano. Ese es un informe de Greenpeace del año pasado. Hay más gente que dice, digamos, de población no vulnerable, que dice que tiene más dificultades de mantener su vivienda a temperatura adecuada en verano que en invierno. En personas vulnerables eso todavía está muy igualado y todavía es mayor en invierno. Pero esto va a empezar a cambiar y va a seguir cambiando con los años. Y tenemos que ir adaptándonos progresivamente a una situación en la que la pobreza energética va a ser fundamentalmente una cosa de verano. Además, si vemos otros factores, hay 2,7 millones de personas que viven en zonas inundables en España. En cuanto al género, tenemos igual también 2 factores. Por una parte, todas las estructuras sociales que conocemos, ¿no?, y los roles de género que hacen que las mujeres tengan un mayor riesgo de pobreza, una mayor discriminación. En el caso particular del calor y de algunas emergencias, los hombres suelen estar en profesiones más expuestas. Y a eso sumamos esos factores fisiológicos que os decía, que están muy mediados por la edad y también por los factores estructurales, ¿no? Las mujeres mayores tienden a vivir más solas, en situaciones de pobreza y tienen una peor termorregulación. Y eso es lo que explica que la mortalidad por calor, por ejemplo, sea mucho mayor en hombres de menores de 80 años y mucho mayor en mujeres de más de 80 años. Como la mayoría de la gente que muere es de más de 80 años, lo que tenemos sistemáticamente en España es una ratio 60-40 de mortalidad atribuible a calor en mujeres. O sea, en mujeres 60 me refiero. Luego tenemos un factor que no es exactamente de vulnerabilidad, que son las discapacidades, porque la vulnerabilidad no viene determinada por la discapacidad, sino que es la discapacidad en interacción, digamos, con las necesidades de apoyo, con la falta de las barreras que pueden existir, la falta de accesibilidad. Hay que reconocer que es un grupo, bajo la palabra discapacidades, hay un grupo muy heterogéneo y que, por supuesto, depende en cada situación, es muy diferente. Pero sí que, en general, la literatura asume como 2 grandes cuestiones. Por un lado, el desafío del desplazamiento durante una situación de emergencia, de forma temporal o prolongada, ¿no? Y, en segundo lugar, cómo mejorar la accesibilidad de los sistemas de información, sistemas de aviso y de alerta.
En lo que sería más lo mío en sanidad, digamos, enfermedades crónicas, lo que vemos es que en realidad cualquier enfermedad crónica es peor, sobre todo para el calor, pero también para el resto de eventos climáticos. En el caso del calor, los principales son las enfermedades renales y cardiovasculares, porque son los órganos que más tienen que trabajar cuando hay un aumento de las temperaturas. En el caso de los incendios, se observa en la literatura, se observan aumentos de mortalidad asociados a enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares, incluso en los 7 días posteriores, y de hecho hay estudios que dicen que la contaminación, las PM2.5 de los incendios es mucho mayor que el efecto deleterio, digamos, es mucho mayor en la salud que las contaminaciones asociadas, por ejemplo, a transporte. Además, lo que estamos viendo también es que las catástrofes pueden dificultar el acceso a tratamiento al sistema sanitario y eso tiene un impacto sobre todo en las enfermedades crónicas. Hay un trabajo muy reciente sobre las personas que fueron a la UCI, en el mes posterior a la DANA, y casi el 80% eran lo que ellos llaman víctimas indirectas, es decir, personas vulnerables con enfermedades crónicas que no pueden acceder a su tratamiento o a su médico de cabecera y acaban en la UCI, ¿no? Y solo el 20%, un 21% parece, eran como digamos, víctimas directas de los impactos de la DANA. Por otro lado, tenemos una serie de impactos, digamos, una serie de factores, muy asociados a factores muy sociológicos, ¿no? O sea, la raza, el estatus migratorio y las barreras idiomáticas. Sabemos que las personas migrantes están sobrerepresentadas en los trabajos de alta exposición. La literatura reconoce que pueden quedar excluidos en los sistemas de planificación o tener menos derechos efectivos. Puede que no lleguen los sistemas de alerta y aviso a estas personas y sobre todo también, esto ya no solo va mucho más allá de la circunstancia migratoria, las barreras idiomáticas pues dificultan tanto la adaptación como la respuesta a emergencias. Y como se ha comentado antes, además, por si fuera poco, tenemos esto que es la interseccionalidad, es decir, la mayoría de estos factores no ocurren solos, tenemos una alta probabilidad de coocurrencia. En concreto, nosotros, por poner dos ejemplos, hay como dos ejemplos muy claros, ¿no? Por un lado, una mujer mayor que tiene asma, que vive sola en un edificio antiguo, en una zona de renta baja, sin posibilidad de ponerse aire acondicionado, eso es la zona cero en España del impacto en calor, la zona cero de mortalidad. Esa persona cada verano está en riesgo de morir por calor. Y en segundo lugar, si pensamos en una persona en silla de ruedas que vive en un bajo en una zona inundable, esa persona tiene mucho riesgo, por supuesto, de que cuando venga una inundación sea muy difícil, o tiene más difícil, digamos, que sea ser evacuada, que pueda responder adecuadamente, que pueda adaptarse. Voy acabando ya con buenas prácticas. La verdad es que la literatura de buenas prácticas no es tan extensa como la de los factores de vulnerabilidad. Nosotros nos quedamos con 5 puntos importantes, ¿no? En primer lugar, los sistemas de aviso y alerta en la fase de prevención tienen que ser accesibles, inclusivos y multicanal para abarcar todos esos factores que estamos viendo. Tenemos que empezar a desarrollar sistemas de detección y aviso específico a personas vulnerables, es decir, en caso de que, por ejemplo, haya una ola de calor extrema, que los centros de salud, que derechos sociales tengan de alguna forma poder avisar específicamente a las personas que van a sufrir más, ¿no? Pues en los centros de atención primaria tienen las listas de pacientes de alta complejidad, ¿no? Pues hay que poner mecanismos para que se avise a esas personas de que lo que viene es peligroso, ¿no? O que derechos sociales pueda avisar concretamente a personas que están en situación de vulnerabilidad, de que se prevé una inundación, de que se prevé lo que sea, ¿no? La formación del personal sanitario y de emergencias para conocer y tener en cuenta las vulnerabilidades y cómo impacta eso, tanto a la hora de las evacuaciones, el tratamiento posterior o a la hora de que puede subir, de cómo afecta en caso de un evento climático extremo. Desarrollar una cultura y mecanismos de coordinación interinstitucional y con el tercer sector. Y por último, el fomento de la resiliencia comunitaria de capital social. ¿Y me queda tiempo? No. No pero venga, un poquito. Tienes 2 minutos, perdón. Quería poner 2 ejemplos de prácticas de cooperación. En primer lugar, están las unidades de salud mental de emergencias, una iniciativa del Comisión de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Generalitat y con Castilla-La Mancha. Es una aproximación comunitaria y multidisciplinar al impacto nacional de las catástrofes, que es el principal impacto de salud mental del cambio climático. Y que su tarea es acompañar en el duelo y prevención de trastornos mentales. Hay una asamblea con la ministra y con los técnicos en una localidad, creo que es Catarrocha, no estoy seguro, en una localidad afectada por la DANA. Y en segundo lugar,
desarrollar mecanismos de cooperación público-social, ¿no? Nosotros entendemos que la resiliencia comunitaria tiene un papel fundamental en la respuesta inmediata y a medio plazo de eventos climáticos extremos, y lo que vemos en cada una de las catástrofes es que surgen iniciativas comunitarias desde abajo que intentan, como buenamente puede, adaptarse a los eventos climáticos, ¿no? En este caso hay un supermercado solidario en Alfafar, y yo creo que las administraciones tenemos la responsabilidad de cooperar, intentar canalizar esas iniciativas como buenamente podemos a los sistemas e intentar cooperar de ellos en pie de igualdad y teniendo en cuenta, pues haciendo lo mejor posible. Bueno, muchas gracias. A ti. ¿Esto lo dejo aquí o...? Gracias. Muy interesante lo que nos contaba Héctor. Sí. Creo que ha dado bastantes pistas para los planes de contingencia que deberían tener los servicios de atención primaria y de servicios sociales para adaptarse al cambio. Emi, cuando quieras. Sí, que pongan el... Bueno, mientras lo van poniendo, lo primero, gracias al Ministerio, gracias Liliana por la invitación. Desde el GIES, algunas reflexiones muy rápidas para entrar en el tema concreto del GIES. Si algo sabemos, si yo digo 2020, pandemia, 2021, volcán de La Palma, 2022, grandes incendios en Zamora, en Extremadura, 2023, episodios de sequía y verdaderamente rigurosos. 2024, Dana. 2025, incendios nuevamente en Extremadura de una dimensión donde ha habido que desalojar pueblos en más de una ocasión. Hoy mismo tenemos ya incendio en Huelva. Es decir, si algo sabemos es que las emergencias son cada vez más recurrentes y cada vez de mayor intensidad. Entonces, lo veíamos recientemente, hace 10 días, en el congreso que hemos tenido de la profesión en Gijón. Ahora mismo tenemos más personas afectadas por cambio climático, con situaciones incluso de muerte, que por impactos de guerras y temas de violencia, ¿no? Y mira que llevamos unos cuantos ahora mismo, porque como estamos en la situación que estamos, con lo cual, este es un tema que ya no tiene ni un segundo más. Hablamos de la parte ecosocial y yo quiero incorporar también algo que hemos estado viendo a lo largo de estos días, como os decía en el Congreso de Gijón, y es esta perspectiva también ecofeminista. Es decir, tenemos que hablar de el ecofeminismo, es esta corriente de pensamiento y acción política que defiende que la opresión es igualmente a la naturaleza, igual que es a las mujeres, y que, por tanto, en tanto esa opresión es equiparable, la solución también tiene que ser conjunta. Y decir que la crisis ecosocial, pues eso no se limita a cuestiones de carácter ambiental, sino que es también una crisis de modelo civilizatorio, de relaciones, de estrategias geopolíticas, que se vincula con la explotación intensiva de los ecosistemas, la mercantilización de la vida, la ruptura de los vínculos comunitarios y territoriales y las desigualdades sociales profundizadas por ese cambio climático. ¿Y qué es el GIES? Pues veréis, el GIES, en el 2020, con el tema de la pandemia, desde la profesión, desde nuestra profesión del trabajo social, empezamos a reflexionar qué hacíamos ante situaciones de esta envergadura que, como decimos, cada vez son más y de mayor intensidad. Y creamos el GIES. Es un grupo en el que estamos trabajando porque llevamos más de 20 años trabajando y capacitando a la profesión desde la estructura colegial, desde los 36 colegios de trabajo social que tenemos en todo el territorio. Y hemos tenido la oportunidad, y voy a ir pasando rápido, todo esto lo tenéis, os lo vamos a dejar, así que esto lo vamos a pasar rápido. ¿Qué pasó cuando el día 29 de octubre de 2024 sale la Dana? La situación era de tal envergadura que desde la Casa, desde el Consejo General, desde el GIES, nos pusimos a pensar qué hacemos, qué podemos hacer. Y lo que hicimos fue activar el GIES. Eso significó que pusimos a disposición en este caso, también el Colegio de Valencia, porque era quien tenía la relación con los ayuntamientos, nuestro ámbito competencial no es el territorial, y empezamos a mandar trabajadoras y trabajadores sociales, lo que yo llamo el cuerpo de élite del trabajo social preparado en emergencias. Personas que saben perfectamente cómo hacer el triaje social, cómo trabajar y cómo atender estas situaciones. Vale. ¿Qué hicimos? Activamos el Colegio de Aragón, ellos dicen que son tozudos, pero el Ebro es más, y todos los años hay inundaciones. Y entonces ellos tienen realmente una preparación bien importante sobre el tema de las inundaciones. Activamos a Aragón, a Madrid, a Cataluña,
a Murcia y a Baleares. Y teníamos en preactivación, si tuviéramos que seguir, a Extremadura, a Cáceres en concreto, y al Consejo Autonómico de Andalucía. En este interín, ¿no?, la gente empezamos a movilizarlo, nos vinimos aquí, tenemos por aquí a Lourdes, que ha trabajado en este proyecto, a Mercé, a Mamen, a Cruz, y nos reunimos, pedimos pista con el Ministerio y nos reunimos con la Secretaria de Estado, la gerente Crucillo, y le contamos en primera mano, ella que había estado aquí, qué estaba pasando en Valencia. De aquí salió este proyecto. Con este proyecto lo que hemos hecho ha sido, a lo largo de 2025, ponernos a trabajar en lo que hemos llamado la zona cero en la parte de la Horta Sur, y para eso lo que hicimos fue contactar con el presidente de la Mancomunidad, firmar un convenio de colaboración del Consejo con el presidente de la Mancomunidad de la Horta Sur. También lo hicimos con Letour y Mira en Castilla-La Mancha y en Alhaurín de la Torre en Málaga, que eran las 3 comunidades afectadas por el tema de esta dana. Y nos pusimos a trabajar. ¿Qué hicimos? Dotar y fortalecer el propio sistema de servicios sociales. Para eso contratamos, tuvimos una sede aquí, en Sedaví, contratamos a personal, a trabajadoras sociales y trabajadores sociales también de aquí, y los poníamos a disposición de los 11 ayuntamientos en los que hemos estado interviniendo, ¿sí? Esto es lo que hemos hecho a lo largo de estos 9 meses, prácticamente desde primeros del 25 hasta 31 de diciembre. Pero más allá de poner a disposición trabajadores sociales para que apoyaran en qué a los ayuntamientos, cada ayuntamiento en lo que consideraba que tenía que hacer. Quien mejor sabe dónde había que poner ese refuerzo era cada ayuntamiento. Y ahí habéis visto los 11 ayuntamientos en los que intervenimos. Bien, si en vez de contratar 14, 16 profesionales, contratamos 25, la subvención la justificamos, el proyecto se termina el 31 de diciembre y hemos cubierto nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con esta subvención. Bien, pero entendíamos que teníamos que irnos a hacer otra cosa, y era a transformar esa experiencia acumulada en conocimiento sistematizado. Y para eso nos pusimos a trabajar con esto que estáis viendo aquí y con esto que estáis viendo aquí, que estamos contentísimas. ¿Veis? Hicimos un trabajo este es el proyecto, el de acompañamiento desde los cimientos a los servicios sociales. Y aquí tenemos estructurado qué es lo que hemos hecho con este proyecto aquí. También nos pusimos a trabajar y tenemos un análisis junto con el Colegio de Valencia y la Universidad de qué ha pasado con la dana en la provincia de Valencia. Esto era una investigación. Hicimos también otro documento del trabajo social en emergencias y grandes catástrofes como línea de acción. Es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido coger todas las leyes de servicios sociales y coger todos los planes de emergencia territoriales y ver qué es lo que está pasando en cada uno de esos y decir cómo nosotros entendemos que hay que hacer ese ensamblaje entre el sistema de protección civil y el sistema público de servicios sociales. Pero hicimos más cosas. Nos pusimos a trabajar con el MASET, de esto sabe algo Mercé, que está por ahí. Claro, yo recuerdo, Marian, el día que yo llegué, yo vine aquí el día 10, no era yo la que tenía que estar en el operativo, ¿no? Vine el día 10 y yo llegué al Fafar y realmente me encontré una sala muy grande con muchas cristaleras y recuerdo que estabais allí escribiendo en los cristales y haciendo todo el itinerario de qué había que hacer con una emergencia de una magnitud extraordinaria, ¿no? Y esa imagen no se me puede borrar. O como también me decíais, pero decirle al Ministerio de Interior que nos dejen llegar a los puestos de trabajo, porque no os dejaban llegar a los ayuntamientos para poder hacer vuestro trabajo. Bueno, aquí tenemos un manual, ¿no?, que lo hemos diseñado para, en el marco de los servicios sociales, cómo poder hacer cuando se produce una situación de esta naturaleza. Pero hicimos más. Nos pusimos a trabajar porque hay 2 sistemas que están interpelados, el de servicios sociales, en nuestra opinión, y el de salud. Hay que esa parte de coordinación sociosanitaria, y nos hemos puesto a trabajar también con compañeras trabajadoras sociales y hemos hecho también un itinerario para cómo actuar en el sistema de salud. Y más cositas. Un elemento fundamental en toda esta dinámica es el daño social, y esta profesión de daño social sabe. Y hay que empezar a valorar el daño social en todo este escenario de las emergencias y grandes catástrofes, ¿no? Y aquí tenemos, te digo, reflexión interesantísima al respecto.
Y claro, todo esto, se ha hablado esta mañana de financiación, de la necesidad de ver qué modelo, con qué estrategias, pero o cuidamos al personal que está interviniendo en la emergencia, o Houston tenemos un problema. Y este documento habla de cómo cuidar a los profesionales de los servicios sociales, en particular del trabajo social, para cuando se producen situaciones en el tema de la emergencia, ¿no? Así que esto es lo verdaderamente importante. Por supuesto, estar durante la emergencia, también se decía en la mesa anterior, ya se ha dicho todo, pero esta profesión está antes, durante y después de la emergencia. Estamos ahora mismo en esa fase también de preparación, de recuperación, de formación. La especialización es fundamental y la capacitación. Pero yo digo una cosa, y es que lo que estamos haciendo ahora mismo desde el marco de la estructura profesional ha de ser subsidiario de lo que seamos capaces de que se tenga que hacer en el marco del sistema. Es decir, que nosotros estemos capacitando a las profesiones es fundamental, pero lo importante es que nosotros lleguemos a apoyar a los servicios sociales porque realmente no estáis en una situación verdaderamente penosa como era en la que os encontrasteis cuando llegó la DANA. Porque yo digo que este sistema no es que vaya mal, es que tiene fiebre, es que ya convulsa. Y a todo eso se le mete una presión como es esta, ¿no? Así que nuestra disposición a trabajar con las administraciones públicas y desde esta profesión poner lo mejor de esta profesión al servicio de ¿quién? De la ciudadanía, que es a quien nos debemos. ¿A qué he cumplido ahora? ¿O me he pasado mucho? Sí, no. Vale, es que luego me regaña. Muchas gracias, Emi. Vamos si nos pasáis los documentos en PDF, los podemos circular a través de la aplicación del Congreso. Y fue un verdadero placer apoyar al Consejo General de Trabajo Social en esta iniciativa. Mariam, cuando quieras. Mariam, disculpa. no pasa nada. Bueno, os voy contando que era un poco difícil encontrar a una profesional de todas las que podíamos elegir de ayuntamientos de la DANA y preguntando por ahí hubo consenso, varias personas me hablaron de Mariam, así que... Si me dejas el... Bueno, mientras arribe... Gràcies, Héctor, per recordar als nostres companys i companyes de l'ensenyament que porten la 5a setmana de mobilitzacions i vaga per una educació pública i digna. I en este espai de cures, de cuidados, en este congreso de cuidados, no podíem olvidar-ho. Me paso al castellano. Voy a hablar en muchas ocasiones en plural, que yo creo que en la práctica totalidad de las ocasiones, y están aquí, no sé si alguien más, pero he visto a Inma, mi compañera de Albal, coordinadora de servicios sociales de Albal, he visto a Amelia, aunque no la he podido saludar, y si hay alguna compañera más, espero que desde la humildad mis palabras puedan representaros. Enfrentarme a la preparación de esta exposición me ha hecho tomar conciencia de hasta qué punto me cuesta volver la vista atrás y pensar en la DANA. Y no me refiero únicamente al episodio del 29 de octubre, que también, sino a todo lo que vino después, los días, las semanas y los meses posteriores. Hablo de lo que me cuesta enfrentarme a recordar la gestión de la DANA. A lo largo de este tiempo he transitado por momentos en los que era incapaz de hablar de ello sin romperme. Emi puede dar fe de ello. Me ha visto llorar muchas veces. Por una ira difícil de contener, por una baja laboral de más de 8 meses y por una enfermedad que ya me acompañará para siempre, desencadenada por el estrés. Hoy me encuentro en un lugar distinto, pero marcado por una sensación persistente, la resistencia a volver la vista atrás. Y sin embargo, el sábado, al preparar esta comunicación, he comprendido que ese atrás no pertenece únicamente al pasado. Indefectiblemente sigue formando parte de nuestro presente. Porque la DANA no se ha ido,
sigue aquí, justo al otro lado del río. En cada calle, en cada casa, en cada persona, en cada una de nosotras, en todo lo que queda por hacer, en lo que nunca será igual. Solo hemos aprendido a convivir con ella como ocurre tras un duelo. Pensar en estos meses posteriores a la Dana como un proceso de duelo me ha llevado a replantear esta intervención. Porque más que explicar qué hicimos, como me pedía Liliana, porque los datos, los planes y las memorias están al alcance de todas, me interesa reflexionar sobre lo que vivimos y sobre lo que esta experiencia nos ha dejado como profesionales, como equipos y como institución. Por eso he decidido acercarme a la gestión de la Dana desde la mirada del duelo, porque creo que este enfoque nos permite comprender mejor no solo la respuesta que dimos, sino también el impacto que aquella experiencia ha tenido y tiene sobre quienes estuvimos llamadas a sostener a otras mientras tratábamos al mismo tiempo de sostenernos a nosotras mismas. Si aplicamos el modelo de las fases del duelo de Kübler-Ross a la gestión de la Dana por los servicios de atención primaria municipales, podemos interpretar que los equipos no solo tuvimos que afrontar las pérdidas, el sufrimiento y las consecuencias derivadas de la catástrofe, sino también una segunda experiencia traumática, la inexorabilidad de tener que sostener una emergencia de magnitud extraordinaria sin el respaldo supramunicipal que correspondía. Hablo de la insuficiente implicación de la Administración autonómica en las funciones esenciales de coordinación, apoyo técnico, planificación y provisión de recursos, ámbitos que formaban parte de sus responsabilidades competenciales. Como consecuencia, a los servicios sociales municipales nos correspondió afrontar una carga de respuesta que excedía ampliamente nuestras capacidades ordinarias, incrementando el desgaste profesional, emocional y organizativo de los equipos. Desde esta perspectiva, los servicios sociales municipales nos vimos obligados a asumir simultáneamente 3 roles. Fuimos víctimas de la emergencia, gestores de la emergencia y sustitutos de otros niveles institucionales que no respondieron con la capacidad esperada. Vamos, pues, a aplicar este modelo de análisis de duelo fase por fase, como una herramienta para comprender la evolución de las vivencias, percepciones y respuestas de los equipos de servicios sociales de atención primaria durante la gestión de la Dana. Y en la fase 1, en la fase primera del duelo, negación, en los primeros momentos de la Dana, la prioridad fue atender las necesidades urgentes de la población: alojamiento, alimentación, ayudas de emergencia, información, acompañamiento social, ya sabemos, primera escala de la pirámide de Maslow. Como ocurre en muchas situaciones críticas, en otras que ya hemos vivido, el equipo de atención primaria de servicios sociales se centró en la acción inmediata, dejando en segundo plano la reflexión sobre el impacto emocional y comunitario de lo sucedido. Paralelamente, existía entre nosotras la expectativa de que los mecanismos ordinarios de coordinación interadministrativa acabarían activándose y que llegarían los recursos extraordinarios necesarios para afrontar una situación excepcional. Por negación, no hablo de ignorar la magnitud de la tragedia, sus consecuencias eran demasiado evidentes. La verdadera negación residía en seguir confiando en que la situación sería temporal, en que los mecanismos de coordinación acabarían activándose y en que el respaldo institucional necesario llegaría en algún momento. Nos negábamos a la posibilidad de que los equipos municipales tuviéramos que afrontar prácticamente solos una crisis de semejante envergadura. Nos negábamos a admitir que el apoyo esperado no se estaba produciendo y que la respuesta que debía ser compartida estaba recayendo de forma única y creciente sobre quienes nos encontrábamos en primera línea. Fase 2 del duelo, ira. A medida que crecían las necesidades y la falta de respuesta se hacía evidente, apareció la frustración.
La ira ya no se dirigía únicamente contra las consecuencias de la dana, sino contra la sensación de abandono institucional. Comenzaron a aflorar sentimientos de injusticia, impotencia y falta de reconocimiento. Al mismo tiempo, la ciudadanía empezaba a expresar su malestar ante problemas cuya resolución dependía en muchos casos de otras administraciones, situando a los servicios sociales municipales como la cara visible de todas las carencias del sistema. Al no existir espacios suficientes para canalizar y elaborar este malestar, la ira tendió a cronificarse. Fase 3 del duelo, negociación. Ante la insuficiencia de recursos y apoyos externos, los equipos reaccionamos intensificando la intervención y multiplicando los dispositivos de atención, los programas extraordinarios, las jornadas laborales prolongadas y las soluciones improvisadas para cubrir necesidades urgentes. El equipo de atención primaria de servicios sociales actuó bajo una lógica implícita. Si hacemos más, podremos compensar a aquellos que otros no están haciendo. Las profesionales asumimos funciones adicionales, control de donaciones, logística, entregas a domicilio, cargas y descargas, elaboración de protocolos, elaboración de órdenes de ayudas. Y los servicios sociales municipales de atención primaria ampliamos de facto nuestras competencias para evitar que la ciudadanía quedara desatendida. Paradójicamente, el éxito parcial de este sobreesfuerzo pudo reforzar la percepción de que los municipios éramos capaces de absorber la crisis sin necesidad de un refuerzo estructural organizativo. Fase 4. Depresión. Cuando la emergencia se prolongó y la intensidad del esfuerzo no se tradujo en una mejora proporcional ni en un reconocimiento institucional, emergió el desgaste acumulado. Esta fase no se manifestó únicamente como cansancio físico, sino como una profunda erosión emocional y organizativa. Los equipos dejamos de preguntarnos cuánto más podíamos hacer y comenzamos a preguntarnos ¿para qué? El cuerpo y la mente dijeron basta. Llegaron las bajas médicas, el agotamiento y la sensación de que algo se había roto. Fase 5 del duelo, la aceptación que nunca llegó. Porque la aceptación implica reconocer las pérdidas sufridas, integrar la experiencia vivida y transformar el aprendizaje en cambios organizativos que permitan afrontar mejor futuras crisis. Sin embargo, para alcanzar esta fase es necesario que exista un reconocimiento institucional del esfuerzo realizado, una evaluación crítica de la respuesta, una asunción de responsabilidades por parte de todos los niveles administrativos, unos espacios de reparación emocional y organizativa y una incorporación efectiva de aprendizajes a los sistemas de protección social. Cuando estos elementos no aparecen, el duelo queda suspendido. La emergencia puede haber finalizado administrativamente, pero continúa abierta emocional y organizativamente. En este caso, emerge una pérdida que trasciende el modelo original de Kübler-Ross. No solo se pierden viviendas, bienes materiales, estabilidad o bienestar comunitario. También se pierde una convicción fundamental, la creencia de que ante una emergencia de gran magnitud, el sistema público actuará de forma coordinada y cada administración asumirá las responsabilidades competenciales que le corresponden. Cuando los servicios sociales municipales perciben que deben afrontar prácticamente solos una situación extraordinaria, se produce una fractura en la confianza institucional. Esta pérdida afecta a la identidad profesional de los equipos y a la legitimidad percibida del propio sistema público valenciano de servicios sociales. Me permito, por tanto, ampliar el concepto de duelo para describir una realidad que los equipos de servicios sociales hemos vivido tras la dana, la existencia de un auténtico duelo institucional bloqueado.
Y entiendo por duelo institucional bloqueado el proceso por el cual una organización afectada por una situación traumática, una pérdida significativa o una crisis extraordinaria no consigue elaborar, integrar y transformar adecuadamente la experiencia vivida, quedando atrapada de forma prolongada en dinámicas de emergencia, sobreesfuerzo, desgaste y frustración que dificultan su recuperación, su aprendizaje y su fortalecimiento posterior. Como ese soldado perdido en la selva que sigue en guerra cuando la guerra ya ha terminado, pero él no lo sabe. La experiencia de los servicios sociales de atención primaria trasladana constituye un ejemplo claro de este fenómeno. La magnitud de la emergencia ha obligado a los equipos a sostener durante meses una respuesta extraordinaria que ha desbordado ampliamente los marcos habituales de intervención. Desde los primeros momentos de la catástrofe, la atención primaria asumió la atención directa a las personas afectadas, la detección de necesidades urgentes, la gestión de ayudas, el acompañamiento social y la reconstrucción de redes de apoyo comunitario, convirtiéndose en la principal línea de protección social para miles de ciudadanos y ciudadanas. Pero en el marco del sistema público valenciano de servicios sociales, las competencias de los diferentes niveles administrativos están claramente definidas. La atención primaria constituye la puerta de entrada al sistema y está gestionada por las entidades locales. Sin embargo, corresponde a la Administración autonómica garantizar el funcionamiento efectivo del conjunto del sistema mediante funciones de planificación, coordinación, financiación, apoyo técnico y dirección estratégica. Más aún, en una situación de emergencia de nivel 2, la respuesta institucional exige mecanismos extraordinarios de coordinación y apoyo que trascienden las capacidades ordinarias de los municipios afectados. La experiencia vivida por los equipos profesionales ha sido, sin embargo, la de tener que sostener durante meses una respuesta extraordinaria sin disponer del respaldo institucional, los recursos y la coordinación que una emergencia de esta magnitud requería. La percepción de insuficiencia institucional no constituye únicamente una valoración subjetiva de los y las profesionales afectados. Diversos análisis posteriores han señalado graves déficits en la respuesta pública. Tanto el informe especial del Síndic de Greuges en materia de servicios sociales como los informes realizados por Amnistía Internacional han puesto de manifiesto graves carencias en la coordinación institucional, en la protección efectiva de la población afectada y en el ejercicio de responsabilidades por parte de la Administración autonómica competente durante la gestión de la emergencia. A esta situación se ha añadido una circunstancia altamente significativa: la falta de reconocimiento explícito hacia el papel desempeñado por la atención primaria de servicios sociales. A pesar de haber constituido la primera línea de respuesta social durante la emergencia y de haber sostenido la práctica totalidad de la intervención posterior, los equipos profesionales hemos visto invisibilizada nuestra contribución dentro del propio sistema público del que formamos parte. Esta ausencia de reconocimiento ha reforzado la sensación de abandono institucional y ha hecho más profunda la fractura emocional y organizativa generada por la crisis. Cuando hablo de reconocimiento, no me refiero, obviamente, a declaraciones institucionales o gestos simbólicos. Hablo de escucha efectiva, de atención a las necesidades expresadas por los equipos que han trabajado sobre el terreno, de la adopción de medidas adaptadas a la realidad específica de los municipios afectados, de la flexibilización de procedimientos y plazos para el territorio DANA y de la incorporación del conocimiento acumulado por las personas profesionales de proximidad en los procesos de tomas de decisiones. Por contra, las respuestas institucionales se han diseñado y desplegado sin tener suficientemente en cuenta la experiencia y las demandas de quienes mejor conocemos las necesidades de la población afectada y del territorio. Esta dinámica se ha visto agravada en los últimos meses tras la resolución de subvenciones a entidades del tercer sector por la Consellería de Servicios Sociales, con la incorporación masiva de entidades que, aun actuando con la voluntad de ayuda, desconocen en muchos casos la realidad social y comunitaria preexistente, los recursos disponibles y los mecanismos locales de intervención. La ausencia de una coordinación efectiva con la red
pública de atención primaria provoca con frecuencia duplicidades, solapamientos e intervenciones paralelas que dificultan la intervención integral y generan nuevas cargas de trabajo para unos equipos ya sometidos a una enorme presión asistencial. Paradójicamente, mientras los servicios sociales de atención primaria tratan de sostener una respuesta coordinada y basada en el conocimiento profundo del territorio, se han multiplicado actuaciones externas difícilmente integrables en la planificación local y que en ocasiones reproducen funciones que ya estaban siendo desarrolladas por los propios servicios públicos. Esta situación refuerza la percepción de que el conocimiento profesional acumulado por la atención primaria no está siendo suficientemente considerado en la organización de la respuesta institucional. Las huellas de este duelo institucional bloqueado siguen presentes. Equipos agotados, una sensación de emergencia que no termina de desaparecer, pérdida de confianza en los mecanismos de coordinación y un profundo sentimiento de frustración e impotencia entre quienes sostuvimos la respuesta social a la DANA. Pero quizás, y ya acabo, la consecuencia más profunda y duradera ha sido la construcción de una memoria organizativa marcada por la expectativa de desprotección ante futuras emergencias. La experiencia vivida ha consolidado en muchos equipos la percepción de que en situaciones extremas no siempre puede confiarse en una respuesta coordinada del sistema ni en que cada administración asuma plenamente sus responsabilidades. De este modo, la DANA ha dejado de ser únicamente una emergencia concreta para convertirse en un aprendizaje colectivo que condiciona las expectativas, las relaciones institucionales y la manera de afrontar futuras crisis. La recuperación tras la DANA no puede medirse exclusivamente en términos de reconstrucción material, gestión administrativa o cierre de expedientes. La verdadera recuperación exige reconocer el impacto institucional sufrido por los equipos, asumir y evaluar críticamente las responsabilidades ejercidas por cada nivel administrativo durante la emergencia, reparar los daños organizativos acumulados, extraer aprendizajes compartidos y reconstruir la confianza entre profesionales, equipos y administraciones. No puede existir un auténtico proceso de recuperación mientras permanezcan sin abordar las causas que generaron la sensación de abandono institucional. Tampoco será posible fortalecer la resiliencia futura del sistema público valenciano de servicios sociales mientras no se reconozca explícitamente el papel desempeñado por la atención primaria de servicios sociales de competencia municipal como principal dispositivo de proximidad, protección y acompañamiento social durante la crisis. No quisiera finalizar esta reflexión sin detenerme en las personas que hicieron posible que los servicios sociales de atención primaria siguieran sosteniendo a la comunidad en los momentos más difíciles. Más allá de procedimientos, competencias o estructuras organizativas, la respuesta a la DANA tuvo nombres y apellidos. Fue posible gracias a personas profesionales que asumieron cargas extraordinarias, que prolongaron jornadas, que atendieron situaciones de enorme sufrimiento y que incluso en medio del caos siguieron estando presentes para las personas que más lo necesitaban. Por ello, mi primer mensaje es de reconocimiento y gratitud, pero el reconocimiento por sí solo no es suficiente. Como directora, como coordinadora, también siento la obligación de preguntarme qué podríamos haber hecho mejor y cuál ha sido mi propia responsabilidad en lo ocurrido. Quienes ocupamos posiciones de liderazgo, tenemos el deber no solo de organizar la respuesta, sino también de proteger a las personas que la hacen posible. Me pregunto si en algún momento no supe ver el cansancio, si no fui capaz de proteger suficientemente de la sobrecarga, si contribuí, aunque fuera involuntariamente, a normalizar esfuerzos que nunca debieron convertirse en cotidianos, o si no encontré los espacios necesarios para reconocer y elaborar el impacto que esta experiencia estaba dejando en el equipo. Y quiero asumir esa parte de responsabilidad con honestidad, porque una organización no se fortalece negando sus heridas, sino reconociéndolas. Hoy sé que no solo hemos gestionado una emergencia, también hemos atravesado una experiencia que ha dejado una huella en nuestra manera de entender el trabajo, las instituciones y nuestras propias capacidades. Y precisamente por eso, el aprendizaje más importante no puede limitarse a mejorar protocolos o procedimientos. Debe consistir también en aprender a cuidarnos, a protegernos mutuamente y
y a construir organizaciones capaces de sostener a quienes sostienen. Si algo deseo que permanezca después de esta tragedia, es la certeza de que el esfuerzo realizado merece ser reconocido, que el sufrimiento vivido merece ser nombrado y que ninguna emergencia debería volver a afrontarse desde la soledad institucional ni desde el sacrificio silencioso de quienes están en la primera línea. Ese es probablemente el principal aprendizaje y también la principal responsabilidad que nos deja este proceso. Gracias. Perdón. ¿Me ha pasado mucho? Muchísimas gracias. Y gracias a todos por el aplauso, que supongo que no es solo para ella, sino para los servicios sociales públicos de esta comunidad autónoma, especialmente los afectados por la DANA. Sí. Marian fue la persona que me avisó que se iba a pasar de los 15 minutos y voluntariamente sacrificaba su turno de preguntas. Así que nos quedan 2 preguntas antes de la comida. Empezamos con Emi. Antes Patricia nos ha hecho un poco, Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales en el Ministerio, nos ha hecho un poco de spoiler y nos ha hablado de 2 medidas que están ahora mismo en debate en el Congreso, que tenemos mucha esperanza de que salgan y que... Venga, imagínate que somos los grupos parlamentarios que tienen que llegar a un acuerdo. ¿Cómo les vendes que esto tiene que salir? Pues es que si queremos un país mejor, una atención y una calidad a la ciudadanía, no nos queda por otra que atender la esencialidad del sistema público de servicios sociales. Que no sea una cuestión puntual, como lo fue en la pandemia, con la orden SND 295/2020, sino que efectivamente esa esencialidad, que está considerada en la Comisión Europea y que está considerada en el artículo 128.2 de la Constitución española, se tenga en consideración y a este sistema se le considere como esencial. ¿Y qué significa que se considere como esencial? Pues fundamentalmente de dotar de medios en la relación de los recursos humanos. Cuando llegan situaciones de estas, articular protocolos, criterios unificados, contemplar esta parte que lo hemos venido hablando a lo largo de toda la mañana, esta parte de la prevención, de la autoprotección, que me parece que es un elemento muy significativo y que aquí también desde las profesiones tenemos mucho que decir. Por tanto, reforzar equipos, ratios profesionales, asignaciones de incremento de presupuesto, también lo hablaba antes Miguel Aparra, el tema de la financiación. Podemos pensar en todo esto, pero todo lo que no existe en presupuesto no existe, ¿no? Así que contemplar este escenario de esencialidad es una cuestión totalmente clara, porque incorporar esa esencialidad, pues eso supone fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias, garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y reconocer que el papel estratégico que desempeñan los servicios sociales en la protección de derechos, la cohesión social y la recuperación de las comunidades es realmente esencial. Esto es lo que tenemos que reclamar, que no sea una cuestión puntual, sino que sea esencial de suyo. Es cierto que desde el Ministerio se está haciendo un trabajo importante. Yo entiendo perfectamente, Marian, lo que nos has contado, ¿no? Porque es cierto que el abandono institucional que tuvisteis aquí fue estrepitoso. Pero yo tengo que decir que si estoy sentada en este lugar es porque el Ministerio nos dio la oportunidad de poder estar y acompañar y que se pusieron medios a disposición también de la atención de la emergencia. Insuficientes, pues seguro, como casi todo, pero quiero decir que hay ejemplos y ejemplos. Yo me quedo normalmente con el vaso lleno, más que con el vaso vacío, aunque la denuncia que haces es totalmente legítima y la comparto. Y hablaba también, Patricia, termino ya, del tema de las emergencias, ¿no? De la exclusión de la ley de subvenciones, de las ayudas de emergencia. Bueno, pues esto es un caballo de batalla dentro de lo que es el desarrollo del propio sistema, para las propias profesionales, para las trabajadoras sociales y también para la ciudadanía. Porque, claro, ¿cómo podemos
pensar que tienen que entrar en ese espacio de concurrencia y de cumplir esos elementos que marca la ley de subvenciones a aquellas personas que están, a las que las tenemos que atender porque estamos cubriendo necesidades básicas de primera necesidad, ¿no? Y, por tanto, esto de exigirles que estén al corriente de pago con las administraciones públicas, con la Seguridad Social, es decir, estas son situaciones que verdaderamente, o con el IRPF, bueno, pues, y que además no tengan que estar sujetas a limitación presupuestaria. Es decir, si hay una prestación que es de carácter universal, que estamos hablando de la atención y cubrir necesidades básicas, oiga usted, saque el presupuesto donde lo tenga que sacar, pero allí donde tenga que atender esas necesidades, pues lo haga, ¿no? Y decir que una gran fortaleza de este sistema es que estamos capilarmente en los 8.131 ayuntamientos que tenemos en todo el Estado. Eso es una riqueza a la hora de poner en marcha y a la hora de diseñar y de cómo implementar las políticas sociales verdaderamente importantes, ¿no? Así que, bueno, tengo más cosas, pero ya no digo más, porque si no mis compañeros... ¡Hala! Muchas gracias. Y, perdón, Héctor, cierras tú. En el análisis que se está haciendo, en la revisión de literatura para el estudio que nos comentabais, ¿qué recomendaciones sacáis? ¿Cuál es lo más importante para llevar a cabo para que la gente esté preparada ante situaciones como la DANA? Bueno, a ver, o sea, me da un poco de apuro, teniendo aquí la experiencia de Marian, que ha estado sobre el terreno y experiencia práctica, como hablar desde un punto de vista más teórico, pero yo diría que hay como dos estrategias generales, ¿no? Una que es muy transversal, que es decir, que parte de que tenemos que asumir que hagamos lo que hagamos para evitar lo peor que viene el cambio climático. Hay cosas que han llegado para las próximas décadas, entonces hay que hacer un esfuerzo en prevención y en adaptación que no nos podemos saltar, tanto en servicios públicos que sean cada vez más resistentes, que los servicios municipales no estén solos y estén bien dotados, que la gente que tiene que hacer la prevención forestal, todos esos trabajos se tiene que invertir y eso es, digamos, general, ¿no? Y luego yo creo que tenemos que ir a un sistema cada vez más focalizado en las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, adaptar todos nuestros sistemas de aviso y alerta a los que hay que hacer caso a la ciencia cuando te advierte y que es mejor a veces pasarse de eso que quedarse corto, y adaptar todos esos sistemas para que lleguen a todo el mundo, fomentar que todo el mundo tenga esa cultura de la adaptación y de una cultura cooperativa para que todo el mundo se haga cargo y tenga en mente a las personas más vulnerables que conoce. Y luego esto que decía, estos sistemas que tenemos que empezar a desarrollar de localizar y encontrar y buscar e ir a atender específicamente a quien más lo necesita, ¿no? Yo estoy pensando, nosotros estamos trabajando mucho en el Ministerio, junto con Miteco y con Derechos Sociales, en qué ocurre si tenemos una ola de calor de 50 grados y en ese caso hay que ir a buscar a la persona a su casa, a donde esté, a sacarla y llevarla a un sitio donde vaya a estar refrigerada, como pudo pasar en la DANA. ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo localizamos a esas personas? ¿Cómo las tenemos, digamos, mapeadas, que además están como en diferentes registros? Creo que esa va a ser cada vez más importante porque cuando llegue cualquier de este tipo de eventos casi catastróficos, ¿no? O catastróficos, cómo poder localizarlos y actuar lo que tenemos que hacer. Bueno, nos ha dejado deberes. Muchas gracias. Otro aplauso para los ponentes y para Marian. Y tenemos otra mesa después, antes de comer.